Dale, sí, seguro. Ya, muy bien. Entonces, Bárbara me pidió hoy día que yo compartiera un poco con ustedes sobre el tema de la radicalidad evangélica. Y la verdad es que lo primero que me vino a la cabeza fue el Evangelio de hoy día, que si ustedes quieren tomar, por favor, sus Biblias, lo pueden hacer ahí en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, los versículos 13 y siguientes, ¿ya? Eh, no voy a hacer una lectura de corrido del pasaje, más bien yo voy a tomar algunos puntos para que nosotros podamos reflexionar un poquito, ¿ya? Lo primero es que los discípulos estaban ahí en el día mismo de la resurrección del Señor. Ellos habían vivido todo, o sea, en los años previos, toda la preparación, habían escuchado a Jesús, Jesús les había predicado, Jesús había hecho signos, milagros. Ellos habían reconocido en Jesús un gran maestro y Señor. Y creían firmemente que era el Mesías, aquel que iba a liberar a Israel. Y ellos estaban junto con Jesús cuando Jesús decidió subir a Jerusalén por última vez. Y ellos estaban conscientes de todas las amenazas que el Sanedrín, que los fariseos le hacían a Jesús. O sea, si bien Jesús era muy querido de la gente lo quería mucho, había un grupo que tenía mucha envidia de Jesús y que no estaba de acuerdo con la predicación de Jesús. En definitiva, había un grupo que había endurecido el corazón hasta el punto de rechazar a Jesús. Y si nosotros recorremos el Evangelio, sabemos que incluso en Nazaret mismo trataron de lanzar a Jesús de lo alto de un monte para hacerlo morir. Y Jerusalén era un lugar de riesgo para Jesús y para sus discípulos. Pero Jesús, el domingo de Ramos, entra decididamente en Jerusalén y se extienden mantos, palmas para que Jesús entre montado en un burrito como un rey, reconociéndolo como un rey. Y pasa toda la semana, o sea, hay toda una enseñanza. Jesús, en la última cena, enseña a sus discípulos sobre la humildad a través del lavado de los pies, ¿cierto? Luego Jesús toma el pan, parte con ellos, instituye la Eucaristía, y luego de eso Jesús va al huerto de los olivos, y allá en el huerto de los olivos ora, pidiendo que se haga la voluntad del Padre y no la suya. Y los discípulos que lo acompañaban, los 3 discípulos que lo acompañaban, se quedan dormidos, y Jesús dice, pero no fueron capaces de acompañarme en una hora. Oren y vigilen, ¿cierto? Velen conmigo. Y luego de eso, vienen los soldados de los sumos sacerdotes, porque Judas lo había traicionado, lo encuentran, lo llevan, lo someten a un juicio inicuo. Jesús es crucificado y es puesto en la sepultura. Y ese día que estamos aquí en el Evangelio es el día mismísimo de todo el acontecimiento. Es el día 1. Es el día donde Jesús resucitó y los discípulos se están dando cuenta de esta realidad. ¿Ya? Entonces, este pasaje bíblico está inserto en todo este escenario dramático, tremendo y miraculoso. ¿Ya? Bueno,
Teniendo en cuenta este contexto, vamos a comenzar a leer este pasaje. Yo voy a leer aquí y ustedes acompañan en sus Biblias. Aquel mismo día, el versículo 13 del capítulo 24, aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, o sea, unos 11 kilómetros, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. O sea, imagínense, ellos se están yendo de Jerusalén. Ellos, de cierta manera, están yendo de la ciudad donde Jesús se entregó. De cierta manera, ellos están desistiendo de todo aquello que ellos habían creído. Ellos se están yendo y nosotros vamos a ver cuál es la mirada que ellos tienen sobre este hecho. Sigue. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocer. Qué tremendo eso, ¿no? Eran sus discípulos, habían estado con él, habían compartido con él, habían escuchado sus enseñanzas, seguramente habían anunciado, habían hablado de Jesús a otras personas, pero ahora no eran capaces de reconocerlo. ¿Y por qué será que no eran capaces de reconocerlo? Vamos a seguir y seguramente vamos a comprender, porque las Sagradas Escrituras, ellas nos dan la sabiduría para comprender lo que Dios nos dice. Sigue diciendo, Jesús les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. O sea, ellos estaban tristes porque seguramente creían que Jesús, que murió, se quedó muerto. Y a causa de la decepción de la muerte de Jesús se fueron. Y seguimos en el texto. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Jesús les dijo, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazoreo, un profeta, poderoso en obras y palabras, a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberara a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Qué tremenda la descripción que hace Cleofás, ¿cierto? Y si ustedes se percatan en otro pasaje de la Biblia, va a decir que se encontraban bajo la cruz María, la madre de Jesús, María Magdalena y María, la mujer de Cleofás. Aquí no dice quién acompaña a Cleofás, ¿ya? Pero hay una posibilidad que sea su misma mujer, ¿cierto? Porque difícilmente en este periodo un hombre dejaría a su mujer en una ciudad y se iba a otra, ¿cierto? Seguramente, o sea, es una gran posibilidad que quien lo acompañara, o sea, quien acompañara a Cleofás fuera la mismísima María que estuvo ahí a los pies de la cruz, que lo vio todo. Pero aún así se fueron
Y las mujeres dijeron que habían visto a un ángel que decía que estaba vivo. Pero aún así, Cleofás y este otro discípulo, que puede ser María de Cleofás, no creyeron. Y nosotros podemos pensar, pucha, pero es muy difícil, porque es difícil creer en la resurrección. Es difícil creer que después de todo aquello, Él había muerto. Pero nosotros podemos recordar que Jesús, por lo menos por 3 veces, habló de su pasión, muerte y resurrección. Muy claramente a los discípulos. Por 3 veces Jesús dijo, el Hijo del Hombre será entregue en las manos de los fariseos, de los sumos sacerdotes, morirá, pero al tercer día resucitará. O sea, esta información estaba en algún lugar en sus cabecitas, pero no fueron capaces de procesarla. ¿Y por qué no fueron capaces de procesarla? Vamos ahora a comprender desde la respuesta de Jesús. Jesús les responde, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decía de él todas las escrituras. Esto es muy importante. Jesús les reprocha porque son poco inteligentes y lentos para creer en las escrituras. Creer, hermanos, tener fe, no es como leer un libro y aprender lo que está en el libro. No, tener fe es una relación. Tener fe es relacionarse con una persona. Jesús es una persona. Y la manera que tenemos nosotros para relacionarnos con Él es a través de la oración. Pero Francis, nos dijiste que el tema era sobre la radicalidad. Muy bien, así es, sobre la radicalidad, sobre tener raíz, sobre tener fundamentos. Pues bien, un primer elemento que yo quisiera hablar de la radicalidad es la relación personal con el Señor, la oración. Hermanos, nosotros necesitamos a cada día buscar al Señor en la oración. Necesitamos a cada día suplicar la gracia de su Espíritu Santo. A cada día necesitamos crecer en relación con este que es una persona. Dios, hermanos míos, es una persona. Dios es real. Nosotros podemos conversar con Él, hablarle y escuchar. Y Jesús apunta aquí un camino. Nos habla de las Escrituras. Y empieza a explicarles desde los profetas que Cristo debiera padecer todo esto. O sea, los discípulos de Maús estaban creyendo todo según lo que ellos veían, según la realidad que ellos veían y que era real, entre comillas. Realmente Jesús murió. Realmente Jesús fue crucificado. Eso era real. Pero la conclusión de eso solo es plena desde la fe. Porque este Cristo que se dejó crucificar, este Cristo resucitó de los muertos. Y esta resurrección resignifica todo lo que ellos vieron. No sé si ustedes ya pasaron por la siguiente experiencia. Yo sí, me imagino que muchos de ustedes también. Hemos vivido situaciones que en el momento no comprendemos.
que pensamos, pero ¿por qué esta situación? ¿Por qué estoy viviendo tanto dolor? ¿Por qué en este momento sufro tanto? E incluso podemos decir, pero si yo no soy tan malo para sufrir eso, pero si yo me porto bien, ¿por qué lo estoy sufriendo? Y hermanos queridos, debemos recordar que la realidad verdadera, o sea, desde la fe, desde Dios, va mucho más allá de lo que nosotros vemos y oímos. Hay una realidad que es espiritual, que no podemos ver, pero que es incluso más real que lo que podemos ver. Los discípulos vieron la muerte de Jesús, pero necesitaban ahora creer que Él estaba vivo. Se fijaron que Jesús estaba al lado de ellos, caminando con ellos, conversando con ellos, y ellos no fueron capaces de reconocerlo. ¿Qué significará eso para nosotros hoy? Para mí y para ti hoy. Quizás, hermanos queridos, signifique que Jesús está al lado mío y al lado tuyo hoy, tratando de explicarnos lo que estamos viviendo, pero nuestros ojos están cerrados para percibirlo, para verlo. Nuestra mente está embotada, nuestra inteligencia está embotada y necesitamos pedir el don de la fe. Para ser radicales necesitamos ser hombres de fe. Y la oración nos permite ver más allá, ver con los ojos de Jesús. Y sigue el pasaje diciendo en el versículo 28 que al acercarse al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Hoy día yo leí un mensaje del Papa Francisco, donde el Papa Francisco decía una frase que a mí me llegó mucho. Él decía, no hay noche que no pueda ser habitada por Jesús. O sea, Jesús puede entrar en las noches de nuestra vida. Jesús puede entrar en la oscuridad de nuestra vida y quedarse con nosotros. Y tú y yo necesitamos pedir eso. Señor, quédate conmigo. Quédate con nosotros. Pues el día ya va declinando. Estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo de muchos desafíos. Quizás nosotros estemos con desafíos particulares, grandes, desafíos psicológicos por el encierro, desafíos financieros por estar impedidos de ejercer nuestra actividad profesional, preocupaciones con nuestros parientes y amigos. Y el mundo también lo sufre. Y nosotros también sufrimos con el mundo que está paralizado. El mundo, las personas que están hospitalizadas, los gobiernos de los países que no saben cuáles son las mejores medidas que tomar. ¿Cuándo será más adecuado reabrir la economía de los países? Es un tiempo durísimo, es una noche y necesitamos clamar, Señor, quédate con nosotros. Y Él viene a quedarse. Si clamamos, si oramos, si clamamos el don de la fe, si gastamos tiempo con Él, Él se queda con nosotros. Y va a pasar algo maravilloso, sigue el pasaje. En el versículo 30. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando.
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Mira qué interesante. Cuando ellos tienen los ojos abiertos y lo reconocen, él se desaparece de su vista. Es muy interesante este signo. ¿Y qué querrá decirnos? Que Jesús en este momento se manifiesta a sus discípulos de una manera como un milagro. Se pone a caminar con ellos físicamente. Pero una vez que la fe se despierta en sus corazones, ya no necesitan verlo con los ojos, porque saben que Él está vivo. Así, queridos hermanos, Dios nos concede este mismo don. No necesitamos ver a Jesús con nuestros ojos humanos. Necesitamos la fe para saber que Él está vivo. Y el detalle es que sus ojos se abren al partir el pan, o sea, en la Eucaristía. Aquí hablamos de los sacramentos, y lamentablemente nosotros estamos privados de ellos en este tiempo. Y quizás nosotros podamos aprovechar para pedir a Dios la gracia de crecer en el amor a la Eucaristía, crecer en el amor al sacramento de la reconciliación, crecer en la vivencia de nuestro bautismo. Otro día yo vi un meme que me enviaron que era el diablo y Dios. Y el diablo decía, con el COVID-19 te cerré todas las iglesias. Y Dios al lado le respondía, al contrario, he abierto una iglesia en cada hogar. Qué bonito es pensar eso, que es tiempo de vivir nuestra fe como iglesia doméstica, que es tiempo de vivir nuestra fe en nuestra casa, que es tiempo de hacer surgir nuevamente una fe que quizás estuviera arrefecida, estuviera enfriada. Aquí en mi casa ha pasado algo muy interesante. Yo con mi señora tenemos dos hijas, María Manuela, que tiene 4 años, y Ana Clara, que tiene 11 meses. Entonces, ustedes se imaginan que los niños en esta edad no son fáciles de mantenerlos tranquilos. Tienen mucha energía, la pequeñita necesita que uno tenga ojos sobre ella todo el tiempo, porque le puede pasar algo, puede meter el dedo al enchufe, puede tragar algo y quedar atorada, ¿cierto? Y nosotros veíamos que no era posible hacer determinadas cosas con ellas. Entonces, dependíamos de que María estuviera en el colegio, de que Ana Clara estuviera durmiendo, pero en este tiempo estamos los 4 en la casa todo el tiempo. Y dijimos, ya, nosotros estamos llamados como vocación a rezar la liturgia de las horas, a hacer nuestro estudio bíblico, a hacer nuestra oración personal, a rezar el Santo Rosario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y fuimos paso a paso. Y empezamos a rezar laudes. Imagínense la animación de las laudes. Yo estoy cantando aquí con la guitarra, mi señora cantando, de repente Ana Clara sale, mi señora tiene que seguir cantando, pero tomar a Ana Clara en el brazo, moverla un poquito para que se tranquilice. De repente María viene con dibujo y me dice, papá, mira qué lindo mi dibujo. Y yo estoy aquí tocando y cantando y digo, qué hermoso tu dibujo, hija, sigue, dibuje más. Y oramos en espíritu con los ojos abiertos porque tenemos que ver dónde están nuestras hijas, pero el fervor es incluso muchas veces más grande que el fervor que teníamos cuando cerrábamos los ojos. Y hemos descubierto una nueva manera de orar. Y nos tornamos. Después del laudes, yo me voy a rezar y la cara se queda con las niñas. Luego yo me quedo con las niñas y la Caro va a rezar.
Y ahí nos turnamos para preparar el almuerzo, nos ayudamos. Francis, lo están viviendo todo perfecto. Para nada. Pero estamos logrando insertar de a poquito en nuestra vivencia familiar más Dios, más oración, más la palabra de Dios, más la Santísima Virgen. Y saldremos de esta pandemia una familia diferente. Y tú, querido hermano, puedes salir de esta pandemia un hombre, una mujer diferente. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Aunque el mundo esté en densa noche, aunque las nubes estén cubriendo el sol sigue a brillar. Cristo ha resucitado. Él vive dentro de nosotros y hay una alegría nueva en nuestro corazón. Y nuestros ojos se abren y podemos ver. Hermanos, esto es real. Esto no es mentira. Esto no es un cuento. Esto es verdadero. Cristo vive y nos ama y nos da todo. Yo quiero compartirles también la experiencia que tuve en estos días. Yo llegué aquí hace poco tiempo, el día 18. Vamos a tener que parar, Francis, Bárbara. creo que la llamada va a caer. Ya, Luego reconectamos al mismo enlace, ¿vale? ya vale. Y también pidieron para que Francis hiciera su presentación. Creo que ya hizo más o menos, Ah, pero, ya bueno. pero luego de la prédica. Ya, Vamos a cerrar ahora y ya empezamos, ¿vale? ya vale. O sea, paramos ahora y tú vas a hacer nuevo link, ¿eso es? En verdad es lo mismo link, pero no sé Ah, por perfecto. qué ahora no tenemos que salir de la llamada. No sé cómo está, que ahora no tengo cómo cerrar, no sé por qué. Creo que porque puse a Aline como host, como... Entonces Aline va a cerrar Pero la llamada. ya va a caer en un rato. Si quiere seguir, y luego cuando Ya. volvemos, Entonces voy a seguir por mientras, dale. ¿ya? Bueno, les quiero contar algo que pasó a mí, aquí a mi familia. Nosotros llegamos aquí hace poco más de un mes. Llegamos el día 18 de marzo y en medio de la pandemia, con todo cerrado, y faltaban algunas cosas a la casa, cosas básicas para la organización de una casa. Un ropero, microondas, el refrigerador no estaba funcionando como debiera. Y, y gracias a Dios, así la providencia de Dios se manifestó de una manera muy fuerte. Personas que nos llamaban, así amigos de mucho tiempo, me decían, Francis, mira, yo supe que recién llegaste, mira, te quiero colaborar con tanto para que puedas comprar lo que necesites y todo. Pero quiero contar una historia muy específica. La semana pasada, yo estaba en el supermercado con 50 reales, que creo que son como 10 dólares hoy día, ¿no? Y fui al supermercado a comprar verduras y legumbres para mis hijas, ¿no? Porque son muy pequeñitas, su alimentación necesita ser bien sanita, ¿no?